Hola a todos. Esta semana les quiero hablar de la transferencia, asunto de lo que poco se conversa y creo que ahí hay buena parte del truco para más adelante generar valor en el mercado. Eso es un poco como que que la comida en un restaurante esté bien, esté espectacularmente rica, pero que además se sirva bien y la experiencia de atención sea correcta. No basta simplemente aunque la comida esté buena. Si te atienden mal, pues se destruye bastante de la experiencia y por tanto del valor percibido tuyo como cliente. Entonces, de eso se trata. Así que ahí vamos. El artículo se llama En la transferencia está buena parte del valor potencial. La transferencia merece una lectura bastante más ambiciosa de lo que suele recibir. No es simplemente el tramo final del proyecto ni un intercambio ordenado entre quien ejecuta y quien recibe, el famoso handover. En la transferencia está buena parte del potencial de valor, porque es allí donde una inversión deja de ser promesa y empieza a probar si realmente puede convertirse en una capacidad útil, desempeño sostenible y resultado en el mercado. Ese punto importa especialmente en la dirección organizacional de proyectos. Si el valor no nace dentro del proyecto, sino cuando lo construido, implementado o habilitado entra en operación y se confronta con los clientes, usuarios, demandas, costos de sostenimiento, condiciones reales de explotación, entonces la transferencia no puede reducirse a una formalidad de cierre. Lo que se transfiere no es el valor ya realizado, lo que se transfiere es la posibilidad de generarlo. Y precisamente por eso conviene ser exigentes, porque cuando ese paso se gestiona mal, no se pierde un detalle metodológico, se deteriora el puente entre la inversión y el resultado, se debilita la capacidad de uso, se retrasa la captura de beneficios y en no pocos casos se destruye una parte relevante del potencial económico y operativo que justificó el proyecto desde el principio. La discusión no es menor. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, en Lecciones Aprendidas, entrega valor desde la inversión pública en proyectos mayores, así se llama el documento, recordó en 2024 que el portafolio mayor del gobierno británico tenía 244 proyectos con un costo total, sumando todo el ciclo de vida, de 805.000 millones de libras esterlinas. Pero la cifra por sí sola no es el punto central. Lo verdaderamente importante es su observación de fondo. El sistema no examina de manera rutinaria qué ocurre una vez que los proyectos concluyen. Se vigila con relativa intensidad la ejecución, pero se mira con menos disciplina en el momento en que esa inversión se empieza a volver resultados. Es decir, dicho de otra manera, se realiza mucha revisión sobre la ejecución, pero después no se entiende realmente qué terminó ocurriendo con esos proyectos. Ese hallazgo tiene una relevancia que va más allá del sector público británico. Lo que muestra es una simetría muy extendida en la práctica de la dirección de proyectos. Se gestiona con detalle el camino hasta la entrega, pero no siempre con la misma seriedad el paso hacia el uso, la explotación y la operación estable. Y ahí es donde el lenguaje empieza a delatar un problema. La transferencia aparece dispersa entre cierre, puesta en marcha, transición de uso, adopción, comisionamiento, estabilización, soporte inicial, seguimiento de beneficios, etcétera. Se usan muchos nombres. Cada término toca una parte, pero pocas veces alguien integra el conjunto. El mundo ha intentado resolver esta brecha, aunque no con una sola etiqueta. El gobierno británico habla de transición al uso, transition into use. En el libro turquesa de Teal Book, la Asociación para la Gestión de Proyectos en 12 factores para la transferencia exitosa de proyectos, así se llama el documento, insiste en que la transferencia debe planearse desde el inicio y no dejarse para el final. En construcción y edificaciones se desarrolló la lógica de aterrizaje suave o el famosísimo soft landing. En energía e industria pesada se trabaja con la preparación operativa o el comisionamiento o la puesta en marcha, el famoso startup. Los nombres cambian, pero el problema es esencialmente el mismo: cómo evitar que el proyecto termine bien en cronograma, en alcance, etcétera, pero mal en la realidad. Lo que vuelve crítico este asunto es que el proyecto y la operación obedecen a racionalidades distintas.
El proyecto piensa en hitos, entregables, contratos, presupuestos y cierres. La operación piensa en continuidad, seguridad, mantenibilidad, disponibilidad, curva de aprendizaje, atención al usuario y desempeño sostenido. Cuando nadie dirige con cuidado la transición entre ambas lógicas, el activo puede estar listo y aún así la organización no estarlo. Puede existir la infraestructura, el sistema, la instalación, pero no la capacidad real de absorberla, explotarla y convertirla en resultados. Aquí es donde conviene afirmar algo con claridad conceptual. El valor no se entrega. Es un tema que he mencionado en muchos sitios. El valor se genera después, cuando la capacidad transferida se pone a prueba en el mercado, en el servicio o en la operación efectiva. Un proyecto puede dejar una planta construida, una línea operativa, un sistema desplegado, una instalación terminada, pero nada de eso demuestra todavía que el valor exista. Demuestra, en el mejor de los casos, que existe la posibilidad de producirlo. Por eso, la transferencia mal gestionada destruye potencial, no valor, sino potencial de valor. No porque el proyecto desaparezca, sino porque la conexión entre la inversión y el resultado llega débil, incompleto o puede estar distorsionado en el momento decisivo. En sectores como infraestructura, construcción, energía, los efectos negativos de ese vacío conceptual son particularmente visibles. Ahí es donde normalmente trabajo muchísimo. El primero es quizá el más engañoso. Se puede recibir un activo técnicamente conforme y aún así entrar en operación con una fragilidad alarmante. McKinsey, en la Guía de Supervivencia para Ejecutivos en Proyectos de Capital, así se llama el documento, advierte que un patrón recurrente en proyectos de capital es entregar activos que cumplen con especificaciones, pero presentan deficiencias una vez deben operar en condiciones reales. Ahí aparece una lección muy incómoda. El cumplimiento técnico no garantiza el desempeño operativo. Ese desajuste es más que una diferencia semántica. Una instalación puede haber pasado pruebas de aceptación y seguir siendo difícil de operar, costosa de mantener y vulnerable en términos de seguridad. Un edificio puede haber sido entregado de acuerdo con el contrato y al mismo tiempo consumir más energía de la prevista, ofrecer peor experiencia de uso o exigir ajustes que nadie consideró seriamente en el tránsito hacia la ocupación. Una infraestructura energética puede estar terminada y, sin embargo, requerir una maduración operativa más larga de lo que el proyecto contempló. En todos estos casos, el problema no se explica solo por diseño, ingeniería y construcción, se explica también por la debilidad en la transferencia. La Asociación para la Gestión de Proyectos, es decir, el PMI, en su informe de investigación sobre transferencia de proyectos, Project Handover Research Report, por si lo quieren buscar, aporta aquí una observación especialmente valiosa. Su trabajo mostró que la transferencia suele recibir menos atención de la necesaria y que sus fallas se relacionan con planificación tardía, insuficiente involucramiento del receptor u operaciones, como se llama en su compañía, y débil integración entre el proyecto y la organización que operará el resultado. Eso es relevante porque desplaza la conversación desde el documento final hacia la calidad del pasaje organizacional, de ese handover o digamos de esa transferencia. El problema no es solo si se entregó el expediente completo. El problema es si la organización quedó realmente preparada para asumir y explotar lo que recibe. La consecuencia siguiente es la más seria desde el punto de vista de la tesis, la destrucción del potencial de generación de valor. El PMI, en el documento Más allá de proyectos, sostener beneficios para optimizar el valor en negocios, por su nombre, este es el nombre en español, obviamente será seguramente una mala traducción mía, mostró que existe una brecha clara entre planear la transición y sostener beneficios con prácticas maduras de seguimiento de aprendizaje. Eso indica que el paso hacia la generación real de resultados sigue siendo tratado con menos madurez de lo que exige su impacto.
El asunto no es menor porque obliga a desmontar una de las simplificaciones más persistentes en la gestión de proyectos. La idea de que una entrega exitosa equivale casi por inercia, de forma automática, a una creación de valor exitosa. No equivale de ninguna manera, y este, digamos, de ninguna manera es el caso. Entre una cosa y la otra, media la adopción, la disciplina operativa y la preparación humana, la calidad del dato, la transferencia de conocimiento, la disponibilidad de soporte, la robustez del arranque y la capacidad de estabilización que pueda llegar a tener el receptor, llámese compañía operadora, cliente interno, etc. Cuando ese conjunto falla, el proyecto no entregó menos valor, dejó sin realizar parte de la capacidad que supuestamente justificaba la inversión. Eso realmente es lo que pasa ahí. Por eso conviene mirar casos reales. Por ejemplo, el Comité de Transferencia de la Cámara de los Comunes, hoy estoy muy británico, en la apertura de la Terminal 5 de Heathrow, documentó que en los primeros días de operación el colapso del sistema de equipaje obligó a clasificar manualmente 23.200 maletas. Em, es un dato bastante más elocuente que cualquier definición metodológica. La infraestructura estaba lista, el activo existía, pero el paso entre ese activo y una operación integrada, robusta, sincronizada, no alcanzó la madurez necesaria. Llamarlo solo fallo operativo se quedó corto. Fue también un fallo de transferencia. ¿Ven? Eso pasa hasta en las mejores familias, pero que no te pase a ti. Y pasa un poco por la concepción de que el proyecto se acaba en un punto y entonces ya nos podemos ir. Es cierto que el proyecto se acaba en un punto, ¿sí? O en algunos casos también podría ser el ciclo de vida más largo, pero no nos podemos ir. Eso es lo que pasa, ¿sí? Nos tenemos que responsabilizar de los resultados finales, hasta cierto punto, por supuesto. Sigo. El caso de Crossrail en la operación de la línea Elizabeth, el Elizabeth Line, enfoque operativo y lecciones aprendidas, permite ver otra dimensión del problema. Allí la lección no es solo que la operación y el mantenimiento deben incorporarse temprano. La lección es que esa integración debe sostenerse incluso cuando el programa se retrasa, cambia de ritmo o reconfigura hitos. El Crossrail reconoce que la incertidumbre y los aplazamientos afectaron la retención de capacidades claves para la entrada en servicio. Eso demuestra algo decisivo para las PMOs corporativas, señores administradores y líderes de PMO y líderes de proyecto. La transferencia no se protege únicamente diseñando bien el modelo, también exige sostener capacidad organizacional durante la inestabilidad real del proyecto. Es decir, las vibraciones o desviaciones que tengas en el proyecto van a afectar necesariamente el proceso de transferencia, ¿sí? Y tienes que empezar a entender en tiempo real eso que implica en tu proyecto para hacer los ajustes y refuerzos de la transferencia que necesites. Porque normalmente la transferencia es algo muy poco trabajado y cuando ocurren muchas desviaciones en el proyecto, esa transferencia sigue siendo igualita. Entonces, lo que ocurre es que la transferencia no se da bien porque no considera todas las desviaciones que se dieron en el proyecto. En edificaciones, el Consejo de Construcción Verde del Reino Unido, en el documento Entregar desempeño de los edificios, Delivering Building Performance, ha sido muy claro al distinguir entre edificio terminado y edificio que efectivamente rinde o se comporta como se esperaba. De allí el valor de enfoques como el soft landing o el aterrizaje suave, que buscan acompañar el paso a la ocupación y el uso real, en vez de asumir que la obra concluida equivale automáticamente al desempeño logrado. Esa distinción es esencial porque ataca uno de los autoengaños más comunes de la dirección de proyectos. Pensar que la conformidad de la entrega se evidencia suficientemente en el éxito. Creo que a muchos nos ha pasado que nos han entregado un apartamento, una casa, etcétera, y sí, nos lo entregan y uno a veces hasta firma el acta, ¿verdad? Pero empiezan a aparecer montones de cosas, algunas graves. Entonces, esa es la diferencia entre entregar y lograr que realmente las cosas sean operativas. En energía, la exigencia es todavía más severa, porque la operación mal preparada no solo deteriora el valor o el potencial, puede deteriorar la seguridad, la continuidad y la reputación. Señores de oil and gas, señores de energía, etc. La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas
En el documento incorporar la seguridad desde el origen, cómo la integración temprana de operaciones en proyectos previene riesgos futuros, esa es mi traducción, pero está en inglés, recoge cómo BP consolidó durante años un proceso estructurado de preparación operativa y aseguramiento del arranque para alinear procedimientos, mantenimientos, entrenamientos, emergencias y soporte desde antes del inicio de la operación. Lo revelador aquí no es solo la sofisticación técnica, es la premisa de fondo. La operación no entra al final. O sea, la operación, ese tema no debe considerarse solo cuando me lo reciben. Entra antes durante la construcción. Es decir, debe ser una forma de pensar. Cuando estás construyendo y planeando el proyecto, debes ya estar pensando en eso, cómo se va a operar. Esa misma madurez se ve en la preocupación por la información. La Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas, en el documento Una nueva iniciativa facilitará la transferencia de información, reconoció que la transferencia de información en grandes proyectos sigue siendo inconsistente e ineficiente y por eso impulsó marcos comunes como el CFIHOS. La razón es obvia cuando se la mira desde valor y no desde el archivo. La información técnica, operativa y de mantenimiento no es un anexo documental, es parte del activo económico que permite operar bien, mantener bien y aprender de los resultados reales. Todo esto permite ver cómo el mundo ha ido resolviendo el problema, sí, aunque falta bastante. No lo ha resuelto perfecto, pero sí ha acumulado mejores prácticas bastante coherentes. Una de las más claras es que la transferencia empieza antes de que alguien empiece a cerrar. La transferencia y el cierre de proyecto no ocurre al final. Eso, digamos, es una premisa clave. Otra es que el futuro operador debe intervenir antes de que la solución quede congelada y quede lista, es decir, que ya se haya construido o por lo menos ya se haya congelado, entre comillas, el alcance, porque nunca he visto un alcance realmente congelado. O de congelado sí, pero se vuelve a descongelar. Y también se ha aprendido que el arranque necesita acompañamiento y estabilización, que la información debe entregarse en formatos útiles para operar y mantener, y que el desempeño posterior importa tanto como la conformidad inicial. Son aprendizajes sencillos de formular, pero difíciles de sostener cuando el proyecto presiona por cerrar, reportar cumplimiento y liberar recursos y que te paguen, claro. Pero cosas así también he visto en América Latina. Por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en los grandes proyectos de infraestructura existen periodos de estabilización y entrega, ¿sí? Y están eh, por defecto. En Colombia también existen, pero es en esos países donde lo he visto como más marcado. Ese es precisamente el punto donde una PMO corporativa puede ser una diferencia seria. No porque gobierne el valor, como se dicen, porque el valor no se puede gobernar, ¿sí? Por el tema conceptual que les he dicho muchísimas veces, sino porque contribuye al circuito de generación de valor de la compañía. O sea, no es que la PMO gobierna el valor, porque eso hace que pensemos en otra cosa, pero sí evidentemente la PMO y toda la gente de proyectos hace parte y contribuyen al circuito de generación de valor y ahí pueden aportar un montón. Pero desde la idea, digamos, el objetivo es pararnos correctamente en el juego, ¿verdad? Y no pretender gobernar cosas que entre otras no podemos gobernar ni nadie puede gobernar. Su aporte consiste en evitar que el proyecto se desconecte de la lógica que le da sentido económico y estratégico, si ayuda a la transición al uso, la preparación operativa, la calidad de la información transferida y la estabilización posterior entre la conversación de dirección de proyectos y esa operación temprana, entonces fortalece el paso entre inversión y explotación real. Si no lo hace, y aquí hablo de la PMO, corre el riesgo de administrar bien la ejecución y dejar desatendida o desatendido el momento más clave donde empieza a aparecer y donde se empieza a cristalizar ese famoso potencial, pero en este caso en términos de beneficios. Aquí conviene evitar la tentación de convertir el tema en una lista interminable de tareas. Esto no es armar un hiper checklist de 500 cosas y ya. El problema no se corrige con un formulario más o un checklist más. Se corrige
con algunas decisiones directivas bien escogidas. La primera es reconocer que la transferencia necesita entidad propia dentro de la arquitectura de proyecto, porque fíjense que la mayoría de casos la transferencia es un tema ahí que es medio se asocia al cierre, aunque dialogue con cambio, con operación y con beneficios. La segunda es rediseñar los puntos de decisión para que no miren solo el avance físico, contractual o financiero, sino que esas condiciones reales de entrada en servicio también se consideren. Y la tercera es hacer que las conversaciones sobre beneficios empiecen antes y no después del cierre. O sea, uno no empieza a hablar de los beneficios cuando se acaba el proyecto, sino desde el principio. Porque la generación de valor no arranca cuando el proyecto desaparece del tablero, sino cuando la capacidad nueva se vuelve utilizable y sostenible. En cuarto lugar, quizá la más incómoda, es introducir en serio la lógica de ciclo de vida. La Asociación para la Gestión de Proyectos, es decir, el PMI, en sus 12 factores para la transferencia exitosa, recuerda que el costo total de vida o el costo, digamos, el costo que tiene todo el ciclo de vida del proyecto debe considerarse desde el inicio. Esa recomendación parece obvia hasta que toca intereses reales. Obliga a aceptar que una solución barata en la inversión inicial puede ser destructiva en la operación posterior y obliga además a reconocer que el proyecto no debería celebrarse o no debería hacerse solo por haber terminado, sino por haber dejado una capacidad verdaderamente sostenible. O sea, sí celebremos los hitos, sí celebremos cuando terminamos el proyecto, pero no celebremos tan duro, porque el trabajo no se ha acabado para nada, ¿sí? En el fondo, el debate sobre la transferencia es una discusión sobre responsabilidad. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del proyecto? ¿Termina en la entrega física, contractual o técnica? ¿O debería extenderse al menos una parte hasta asegurar que la organización receptora está en condiciones de operar, aprender y empezar a producir resultados? La manera en que una compañía responde a esas preguntas dice mucho sobre su madurez en dirección organizacional de proyectos. Quedarse solo en el lenguaje del cierre produce una ilusión de control. Permite declarar éxitos antes de tiempo, por supuesto. Permite confundir terminado con algo útil, conforme con explotable y entregado con valioso. Pero el mercado, la operación y el uso real son bastante menos indulgentes que el informe de cierre. Allí no importa tanto si el proyecto cumplió, sino la capacidad que dejó para sostener el desempeño y generar resultados reales, ¿verdad? Por eso la tesis merece sostenerse con firmeza. En la transferencia está buena parte del potencial de valor. Y precisamente por eso, cuando la transferencia se gestiona mal, lo que se destruye no es un trámite, sino la posibilidad de que la inversión se convierta en generación de valor real. Ese es el punto ciego que la Dirección Organizacional de Proyectos debería dejar de tratar como un asunto secundario, no porque la transferencia sea el final del proyecto, sino porque es el inicio de la prueba más importante, la prueba de la realidad. Ese es, damas y caballeros, eh, el artículo de esta semana. Los leo en los comentarios. Los invito a visitar Mr. Project. Es un landing page que está dentro de nuestro website en www.proyectiza.com. Ahí van a encontrar dentro de la app todos estos contenidos y más elementos. Como siempre, un placer y hasta la próxima.